bien, muy buenas noches a todos. Laboratorio Médico Samalab les da la más cordial bienvenida a este evento. Y el día de hoy nos complace mucho en el inicio del registro. Ok, lo checamos, claro que sí. Les comparto ahí el, el link para que se vayan registrando y ahorita lo checamos. ¿Sale? Para que se vayan registrando, si nos apoyan con eso, doctores. Bueno, pues sin más, me gustaría primero que nada agradecerles a todos el que estén aquí acompañándonos en este día. Laboratorio Médico Samalab les da la más cordial bienvenida al webinar de la donación a la transfusión sanguínea. Para nosotros es un placer tenerlos el día de hoy aquí con nosotros compartiendo en este momento. Esta noche me gustaría presentarles a nuestros ponentes para iniciar la sesión. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros dos ponentes, el doctor Víctor Iván Armenta Carmona y al doctor Marco Polo Solís Basilio. Sean bienvenidos el día de hoy, doctores, aquí. Primeramente, voy a presentarles al doctor Víctor Armenta, que será nuestro primer ponente el día de hoy. Y primero que nada, mil gracias, doctor, por estar aquí. Sabemos que a veces es difícil encontrarnos y acomodarnos a las horas, pero muchas gracias por estar aquí. Me gustaría presentar a nuestro ponente, el doctor Víctor Iván Armenta Carmona. Es médico egresado de la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en patología clínica, también por la Universidad Autónoma de México, y cuenta con un diplomado en aseguramiento de la calidad por la Universidad Anáhuac. Asimismo, tiene su trayectoria profesional, fue subdirector técnico en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Actualmente es responsable sanitario y jefe del Banco de Sangre de Hospital Star Médica Luna Park y responsable sanitario de Banco de Sangre del Laboratorio Médico Samalab. Para nosotros el día de hoy es un placer tenerlo aquí, doctor. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted pueda compartir su presentación y, de ante todo, mil gracias por estar aquí y acompañando. Muchas gracias, licenciada Rocío. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar con ustedes y bueno, pues vamos a iniciar con la presentación. Si me permiten un minuto para poder compartir la pantalla. Ahí la pueden visualizar, licenciado. Si puede volver a tratar de compartir su pantalla, doctor, por favor. ¿Gusta que yo la comparta desde aquí, doctor? Creo que no te escucho. Sí. Doc, ¿me escucha? Ahí ya la pueden visualizar. No, aún no. La visualizo. ¿Gusta que la comparta desde aquí, doctor? Sí, a ver, déjeme intentarlo por última vez. Sí, claro. Para los doctores que se van ingresando a la sesión, mientras el doctor nos puede compartir su pantalla, si nos hacen favor de registrarse en el link que está en el chat para poder registrar su asistencia. Les vuelvo a poner el link en el chat para que puedan ir registrando su asistencia mientras nos puede compartir el doctor la ponencia. Ya, perdón, es que está un poquito lenta esta computadora, pero me parece que ya.
No, licenciado, yo creo que sí me va a tener que ayudar, ¿Sí? por favor. No se preocupe, Sí, doctor. Yo lo apoyo. Deme un minuto. No sé si ya estén viendo mi pantalla. sí, ya. Perfecto. Bien, bueno. eh, Vamos a hablar un poquito acerca de lo que se trata un banco de sangre. Quiero comentarles un poquito acerca de lo que tengo de información en relación a la zona de Texcoco o las zonas un poquito alejadas a la ciudad. Hemos encontrado unas prácticas pues que ya no se deberían de estar realizando en los últimos años, que ya están completamente prohibidas y que aún se siguen llevando a cabo. El objetivo de este banco de sangre de los laboratorios médicos Amalab es realizar los procedimientos adecuados para tener una sangre de calidad que nosotros podamos entregarles a los hospitales y estos a su vez a sus pacientes. Esta plática me voy a enfocar principalmente a que vean lo que conlleva tener un banco de sangre. Yo entiendo que muchos de nosotros durante la carrera pues no tuvimos mucho conocimiento o no rotamos por algún servicio de transfusión o de banco de sangre. Entonces quiero más o menos darles una breve explicación de lo que es un banco de sangre, los procesos que se llevan a cabo y que no solamente es el hecho de extraer un poco de sangre de una persona y esta transfundirla a otro paciente. No es tan sencillo como se escucha. Así que por eso es que les voy a platicar acerca de los procesos que llevamos a cabo en el banco de sangre de los laboratorios médicos Amalab. La que sigue, por favor, licenciada. Les voy a dar una breve, pero muy, muy breve historia acerca de la medicina transfusional. Si ustedes gustan tener más información, ahí está la referencia por si quieren leer un poquito más acerca de esta historia. La verdad es que es muy interesante y solamente hablaré de los puntos más importantes acerca de esta historia de la medicina transfusional. En el año 1492, Juan Bautista Sigo, que fue el Papa Inocencio VIII, esta persona sufría de insuficiencia renal crónica. En un momento le ofrecieron cambiar su sangre por la de jóvenes plenos de vigor y salud. De estos se obtuvieron 3 donadores voluntarios, los cuales fueron autorizados por sus familias. Obviamente, pues esto iba a ser a cambio de un pago de oro. Sin embargo, no quedó muy claro en los registros que se tienen de este comentario de si la sangre fue introducida al sistema circulatorio del Papa Inocencio o si se lo dieron a beber directamente, pero es el primer registro que se tiene de algo que se pudiera parecer a una transfusión sanguínea. La que sigue, por favor, licenciada. Rápidamente, vemos aquí que en el año de 1628, William Harvey fue el primer descubridor de la circulación sanguínea. En 1665, Richard Lower realiza la primera transfusión sanguínea entre animales. Se menciona que fue entre perros. Y la primera transfusión de sangre de un cordero a un humano fue realizada el 15 de junio de 1667 por Juan Bautista Dennis y Paul Emery. Esta transfusión fue publicada en Philosophical Transaction of the Royal Society el 22 de julio del mismo año. La que sigue, por favor, licenciada. De hecho, este registro también quedó publicado, al igual que el de en 1818 en Londres, James Blundell. Él fue un médico ginecobstetra, el cual estaba muy preocupado debido a la gran mortalidad materna por hemorragia posparto, por lo que pensó en restituir la sangre perdida, primero solamente con sangre humana, a pesar de que se tenían los registros de animales a humanos. La que sigue, por favor, licenciada. Este registro, esta transfusión, mejor dicho, fue publicada en esta revista que la mayoría de nosotros conocemos, The Lancet, en el año de 1828. Está como tal publicada por si la quieren revisar. Me parece que sí es el primer registro en una revista científica importante. La que sigue, licenciada, por favor.
Y ya en datos más de México, tenemos que Matías Genaro Beistegui García y Francisco Javier Bertis hicieron la primera transfusión exitosa en un caso de hemorragia puerperal en 1845. La que sigue, licenciada, por favor. En 1900, el señor Karl Landsteiner descubre los grupos sanguíneos ABO. Más tarde se descubrirán el grupo AB y el factor RH en 1940. La que sigue, licenciada, por favor. Y en México, la primera transfusión exitosa fue en el Hospital General de México en 1925. En el Hospital Juárez, en 1932, el doctor José Aguilar Álvarez realiza la primera transfusión. La que sigue, licenciada, por favor. Y después, si se dan cuenta, son muchos años los que ya se tenía conocimiento de esta transfusión. Pero como tal, una norma ya bien establecida se llevó a cabo en el 2012. Por ahí el doctor Polo a ver si nos puede hablar un poquito más acerca de unas normas que existían antes de esta, pero en el año 2012, que es la que actualmente nos rige, es la norma oficial mexicana 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Esta norma es la que actualmente tenemos que seguir los lineamientos. No podemos salirnos de lo que dice esta norma. Recordemos que en medicina la Ley General de Salud es la primera que legalmente debemos de seguir. En segundo lugar, tenemos las normas oficiales mexicanas. Entonces, como se podrán dar cuenta, hablar de banco de sangre es también hablar de temas legales. Y por eso es esta plática y por eso es que también queremos concientizar de que el trabajo que se está realizando en el laboratorio médico Samalab, específicamente en el banco de sangre, es realizar los procesos conforme a la norma para que no estemos nosotros desviándonos en actos incorrectos, indebidos, que esto pudieran ocasionar algún peligro, ya sea para el paciente o para el donante de sangre. La siguiente, licenciada, por favor. Bien, en esta diapositiva vemos de forma muy resumida los procesos que conlleva un banco de sangre. Esto es desde que evaluamos la evaluación del donante. Posteriormente de evaluar al donante, tenemos que extraerle si este donante es adecuado o es apto. Nosotros tenemos que extraerle aproximadamente 450 mililitros de sangre. Después de que esta sangre total fue extraída del donante, se tiene que analizar. La sangre nosotros no podemos transfundirla así sin haberla analizado. De forma muy breve les comento, el análisis que se le realiza a la sangre son pruebas serológicas, VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, brucela, Chagas. Todos estos marcadores serológicos son los que se le tienen que realizar a la sangre para que nosotros podamos utilizarla, para que nosotros podamos transfundirla y podérselas entregar a ustedes. Nosotros no podemos extraer la sangre nada más y entregárselas a ustedes sin haberla analizado, ¿bien? Posteriormente de que nosotros hacemos el análisis de esta sangre, tenemos que conservarla. Nosotros contamos con refrigeradores especiales que pueden mantener temperaturas de 2 a 8 grados en el caso de los concentrados eritrocitarios. En el caso de los plasmas frescos congelados, tenemos refrigeradores capaces de mantener congelados los plasmas frescos a temperaturas de menos 20, menos 10 grados centígrados. Esto nos habla de que podemos tener una cantidad de reserva o un stock en nuestro banco de sangre adecuado. Posteriormente de la conservación, pues tenemos que prepararla una vez que ustedes van a solicitar los hemocomponentes. Nosotros tenemos que preparárselos. Por ejemplo, en el caso de los plasmas frescos congelados, y yo creo que esto va a quitar algunas dudas en relación al tiempo de respuesta que tenemos para la entrega de algunos hemocomponentes. Y les quiero comentar en este apartado que tengan muy presente que como los plasmas frescos congelados, como su nombre lo indica, nosotros en cuanto recibimos la solicitud de transfusión, esos plasmas los tenemos que descongelar y ese proceso de descongelamiento tiene que ser
de una manera cuidadosa. No podemos someter a una temperatura exagerada esos plasmas frescos congelados para tenerlos listos. Debemos de descongelarlos a una temperatura, en un baño María especial, a temperatura de 37 grados centígrados, y esto lleva tiempo. Aproximadamente son como 30 minutos los que nos lleva a hacer el descongelamiento del plasma, prepararlos y podérselos enviar. Esto se los comento para que también lo puedan tener en consideración para el tiempo de respuesta que tendríamos para los plasmas frescos congelados. Nada más para estos, por favor. Ya más adelante, si tienen alguna duda en relación a los concentrados eritrocitarios, ya lo vamos a platicar. Posteriormente de la preparación, nosotros los suministramos o los enviamos, esto debidamente en un transporte con sus, con su embalaje debidamente cuidado para que estos no sufran algún percance durante el transporte. Posteriormente, pues ya una vez que entreguemos estas unidades en las unidades hospitalarias, pues ya ustedes se encargarán de realizar la transfusión. Aquí, en el último punto, es el destino final. Bien, ¿a qué nos referimos con el destino final? Bueno, en dado caso de que a nosotros se nos llegaran a caducar algunas unidades, ustedes pueden estar tranquilos porque nosotros tenemos convenios con empresas para darle destino final a la sangre. Contamos con RPBI bien estructurado, y de igual manera a ustedes, si por alguna razón las unidades de sangre no fueron transfundidas por completo o transfundieron y les quedan las bolsitas con un poquito de material hemático, pues ustedes se encargarán de darle ese destino final a las bolsas que ya utilizaron. Bien, aquí se termina este proceso del banco de sangre. Como se podrán dar cuenta, son varios pasos, pero de manera muy resumida. En las siguientes diapositivas lo voy a desglosar un poquito más, pero no me voy a detener mucho porque tenemos el tiempo corto. La siguiente, licenciada, por favor. Bien, como les comenté en la diapositiva anterior, el primer paso que va a hacer los laboratorios médicos Amalab en el banco de sangre va a realizar la donación. Una de las cosas que el laboratorio o el banco de sangre, mejor dicho, va a buscar para ustedes entregarles la sangre mejor obtenida, vamos a tratar de que su sangre sea de donantes voluntarios o altruistas. Ese es un principio de la seguridad sanguínea que tenemos en banco de sangre. Nosotros consideramos que los donadores o la sangre que tiene una mejor calidad es de los donadores voluntarios o altruistas y de repetición. Entonces, ese es un trabajo que nosotros nos vamos a encargar de realizar campañas para poder tener esta sangre de manera más segura. La siguiente, licenciada, por favor. Otra de las cosas que actualmente se realiza o una actividad que se realiza en todos los hospitales para reponer esta sangre es lo que ustedes ya normalmente han escuchado, ¿no? No sé si algunos han tenido la desfortuna de que hayan tenido que pasar por alguna cirugía y les hayan pedido donadores, pero si se dan cuenta, en las instituciones públicas siempre piden de manera obligatoria que deben de traer donadores. Y en algunos casos, cuando son cirugías programadas, sí o sí tienen que traer por lo menos 2 donadores para reponer la sangre, independientemente de si se utiliza o no se utiliza. Estas son algunas costumbres que siempre se han tenido en todos los hospitales, pero esto es debido a que no hay una conciencia en la población de donar de forma altruista en todos los hospitales o bancos de sangre que se conozcan o que se tengan a la mano. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros caemos en este esquema de reposición? Existen 2 riesgos que pueden ocasionar el que nosotros tengamos que estar pidiendo la sangre en forma de reposición, o porque es como una especie de requisito, así lo ven los familiares. El riesgo número 1 que podríamos tener es que los donadores fueran remunerados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en algunos hospitales hay algunas prácticas se han encontrado personas afuera de los hospitales preguntando si necesitan sangre, si necesitan donadores para sus pacientes a cambio de cierta cantidad de dinero. Desafortunadamente, estas personas que se encuentran afuera de los hospitales
ya conocen el proceso de un banco de sangre y estas personas pueden incurrir en falsedad de sus respuestas en relación a su salud. Y pues eso puede ocasionar que la sangre no sea segura. El segundo riesgo que tenemos, como ya lo comenté, es que los donantes mienten en la entrevista, como les comentaba, porque lo ven como que hay que cubrir nada más un requisito. La probabilidad del periodo de ventana en el donante, pues este no puede ser el correcto, se nos puede escapar por ahí algún paciente que sea positivo a VIH, hepatitis B o C, porque miente en sus respuestas, y algunas causas de rechazo que no se encuentran en la norma que un médico debería de detectar para poderlo rechazar. Y por último, algunos de los obstáculos para los donadores altruistas que tenemos y por los cuales consideramos que también esto se puede ver afectado y por lo cual no podemos tener donadores altruistas, bueno, es que los bancos de sangre pues se encuentran dentro de un hospital. Afortunadamente el de nosotros no y el acceso va a ser más fácil. Hay reparto de fichas en esos bancos de sangre de las instituciones públicas y ya saben que son filas y filas y filas. El horario de atención es muy corto, atienden hasta cierta hora, hasta las 11, 12 de la mañana, 12 de la tarde, perdón. En cambio, nosotros vamos a tener la opción de poder entregar otros horarios. Si no me dejarán mentir, la licenciada Rocío, tenemos la posibilidad de poder atenderlos en sábado, en domingo, podemos ampliar el horario con tal de tener estas donaciones. Estos son algunos de los ejemplos, algunas situaciones plus que nosotros podemos ofrecer como banco de sangre para tener un stock adecuado y poderles proporcionar los hemocomponentes. La siguiente, licenciada, por favor. Muy bien. Aquí hay otra de las cosas que nosotros les vamos a poder ofrecer. No sé si ya la han escuchado, se llama autotransfusión. Este proceso de autotransfusión, nosotros lo recomendamos en algunas cirugías. Si ustedes en sus hospitales realizan procedimientos de cirugía estética, de otorrino, colicistectomías, algunas prótesis, eso ya lo tendríamos que revisar. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer en estas situaciones? Ustedes nos podrían enviar a su paciente para que nosotros lo podamos evaluar y revisar si es candidato a que el propio paciente que se va a someter a su cirugía pueda donar su propia sangre. Hay una regla muy sencilla que nosotros tenemos que podemos aplicar con ellos. Es una semana antes de que sea el procedimiento, pueden donar cierta cantidad de sangre. Sin embargo, si el médico tratante considera que va a utilizar 3 unidades de concentrado eritrocitario, nosotros podemos citar al donador para que una semana antes venga, 3 semanas antes acuda al banco de sangre para que se le extraiga la primera bolsa. La segunda bolsa se la vamos a extraer 2 semanas antes. La tercera bolsa se la podríamos extraer una semana antes. Por ahí hay algunos registros de situaciones muy exageradas donde le han llegado a realizar hasta 8 extracciones de sangre en 20 días. La verdad es que no me consta ni estoy seguro que así sea, pero según esto hay registros. La verdad es que con 3 donaciones que se puedan realizar, creo que es más que suficiente. La que sigue, licenciada, por favor. Bien, aquí algunos de los requisitos que nosotros les vamos a entregar a ustedes en sus unidades hospitalarias para que nos hagan el favor de entregárselos a los familiares en caso de que requieran de donadores. Solamente voy a mencionar algunos, no me voy a detener mucho en esto para poder avanzar. En el caso de hombres y mujeres, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y esto principalmente, por eso lo pongo en rojo, estar clínicamente sano, estilo de vida saludable. Con eso nosotros podemos descartar a muchas personas que pudieran acudir al banco de sangre o es más, nosotros en automático ellos podrían ya ahorrarse el viaje, ¿no? Ya no perderían su tiempo. Bien, la que sigue, licenciada, por favor. Igual, de igual manera, algunos antecedentes factores de riesgo, no voy a mencionar todos. Podrían ser también prácticas sexuales, tatuajes, piercing, vacunas, etcétera. La que sigue, licenciada, por favor. Bien,
Una vez que nosotros, como les comentaba, que el paciente ha sido evaluado y si nosotros lo aceptamos en base al interrogatorio, a la historia clínica, si nosotros lo aceptamos y le extraemos ya su sangre total, nosotros procedemos al análisis, como les comenté en las diapositivas anteriores. En esta lista solamente les voy a mostrar algunos de los que nosotros analizamos. En el caso de bacterias, nosotros vamos a realizar Brucela. Nosotros vamos a analizar si el paciente tiene anticuerpos para Brucela. En el caso de los virus, vamos a buscar si hay alguna infección para VIH, si hay para hepatitis B, para hepatitis C. En el caso de los parásitos, vamos a buscar al Trypanosoma cruzi, a este parásito que nos ocasiona la enfermedad de Chagas. En priones, la verdad es que ese es un tema que ha estado mucho en discusión porque se piensa que también en algunos países estos priones o proteínas pueden ser transmitidas también por las transfusiones. Pero bueno, eso no lo analizamos, nada más lo pongo ahí como un breve comentario. Y en algunas situaciones, por ejemplo, en Acapulco o en algunas zonas endémicas donde todavía se encuentra el dengue, chikungunya y zika, bueno, pues ellos ya tomarán las medidas necesarias para hacer los análisis acerca de estas infecciones, para no transfundir o no transmitir estos virus. ¿Ok? Bien. Rápidamente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos, ¿por qué les comentaba acerca del periodo de ventana? Pues ustedes ya lo saben, ya lo conocen. El periodo de ventana es aquel tiempo, aquel momento que nosotros tenemos donde no podemos detectar ciertas infecciones. Aquí podemos ver claramente, nada más en la diapositiva, estos tres ejemplos del VIH. No me voy a ir con hepatitis C ni hepatitis B, solamente voy a tomar como ejemplo, para no tardarnos, el ejemplo del VIH. ¿Qué estudios tenemos a la mano? La mayoría de los laboratorios, bueno, tenemos antígeno P24 y anticuerpos para HIV. ¿Cuál es el promedio en días que podemos detectar al virus o a los anticuerpos con estas pruebas, con el antígeno P24 y con los anticuerpos HIV? Bueno, pues máximo tenemos hasta 22 días para la seroconversión. ¿Qué quiere decir seroconversión? La seroconversión quiere decir que es el momento en el que el paciente empieza a generar anticuerpos y estos pueden ser detectados. ¿Ok? Pueden ser 22 días. Imagínense entonces, si un paciente, o mejor dicho, un donador, fue infectado, fue contagiado después, 2 semanas después, pues obviamente nosotros no lo vamos a poder detectar, eso nos puede escapar ahí. Entonces, por eso es muy importante el interrogatorio, preguntar prácticas de riesgo, para que en ese momento nosotros lo podamos rechazar y no permitamos que exista este periodo de ventana. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos con el siguiente estudio, que es el más completo, es el más exacto, que es por medio de NAT, la amplificación de ácidos nucleicos, o la PCR, que afortunadamente podemos detectar si hay alguna infección hasta los 11 días después del contagio. Bien, la que sigue, licenciada, por favor. Y bueno, posteriormente de que se analiza esta sangre, de que ya vimos que la sangre está apta, que ya la podemos liberar y la podemos poner a disposición de los hospitales, ustedes nos van a hacer el favor de enviarnos las muestras de sangre de sus pacientes con una solicitud de hemocomponentes. Aquí rápidamente voy a comentar algunos puntos por los cuales podríamos alterar la cadena transfusional. ¿Por qué? Porque si las muestras vienen incompletas, no están bien rotuladas, si están coaguladas, si están hemolizadas, si está lipémica o el tubo está incorrecto, pues difícilmente nosotros vamos a poder realizar las pruebas necesarias para las unidades que nosotros les vamos a entregar. Por eso, si tuvieran alguna duda para enviarnos sus muestras, con mucho gusto se pueden comunicar al laboratorio para que nosotros los podamos orientar más. Básicamente sería esto nada más de esta plantilla. Por favor, licenciada, la que sigue.
Bien, uno de los ejemplos que tenemos muy frecuentes que pueden llegar a suceder al enviarnos sus muestras es que por favor no las vayan a rotular o comentar ahí al personal que se va a encargar de enviarnos las muestras, pues que no las vayan a enviar rotuladas, 2 o 3 tubos rotulados con una misma etiqueta, ¿no? De preferencia, por favor, traten de que las muestras, cada tubo debe estar rotulado con su propia etiqueta. No vayan a mandar muestras dentro de bolsas y vayan a etiquetar la bolsa, porque si esta muestra se llega a salir de la bolsa, difícilmente vamos a estar seguros de que la muestra o de que la etiqueta corresponde a esa muestra. Entonces, por favor, les pedimos que no vayan a cometer este tipo de situaciones. Son cosas muy sencillas que parecieran tontas y que no pudieran ocasionar ningún problema, pero créanme que es bastante peligroso si no se rotulan adecuadamente las muestras. La que sigue, licenciada, por favor. Una vez que ustedes nos envían sus muestras con su solicitud de transfusión, el laboratorio, el banco de sangre, tiene personal sumamente capacitado, ya tiene muchísima experiencia. Ya tenemos un ratito trabajando con estas muestras de compatibilidad o pruebas pretransfusionales. No me voy a detener en explicar cada uno de los puntos de esta diapositiva, solamente les quiero de manera muy breve decir que ustedes en cuanto nos envían esas muestras y la solicitud, el personal va a poner en contacto la sangre del donador contra la sangre del paciente. Ajá. Básicamente esas son las pruebas. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan, licenciada? Doctor, sí se escucha, perdón. Ah, es que me silenció. Okay. Bien. Entonces, estas pruebas las va a realizar el personal del banco de sangre. Esta es una, vamos a llamarlo así, estas son pruebas que se hacen in vitro. Estamos nosotros viendo lo que puede suceder fuera del cuerpo humano. Es decir, nos vamos a anticipar a realizar una prueba de manera ficticia de qué es lo que le pudiera suceder al paciente in vivo. Por eso es que nosotros le llamamos in vitro, porque nosotros hacemos esas pruebas para darnos una idea de que todo va a estar bien al momento de que se vaya a transfundir y que esa reacción sea in vivo, ¿ok? Entonces, esas pruebas las va a hacer el personal del banco de sangre. La que sigue, licenciada, por favor. Bien, ahora nosotros una vez que ya analizamos su sangre, que ya le hicimos las pruebas cruzadas y que ya las vamos a enviar o que ya están en camino, nosotros se las vamos a enviar en un contenedor debidamente protegido, con la temperatura adecuada. Sin embargo, también en el momento que a ustedes les llega esta sangre, deben de tener mucho cuidado porque también hay algunas prácticas que se siguen cometiendo, a pesar de que ya vimos la cantidad de años que han pasado desde que se hicieron las primeras transfusiones, desde que se realizó la norma, y aún se siguen cometiendo este tipo de actividades que no están bien. Por ejemplo, por favor, la sangre si les llega a temperatura que ustedes consideran que está muy fría, por favor, no vayan a meter esas unidades al horno de microondas para calentarlas, para ponerlas a temperatura del paciente. No lo vayan a hacer, por favor. No vayan a colocar la unidad de sangre, el concentrado eritrocitario, no lo coloquen en un, ¿cómo se le llaman estas cosas? Calefactor. No las vayan a colocar por ahí, por favor. No las vayan a poner con agua caliente hirviendo. Los eritrocitos se van a embolizar y esa sangre no va a servir. Si la sangre ya se les rompió, no le vayan a colocar, por favor, por más que necesiten la sangre, pero no le vayan a tapar ahí con cinta adhesiva si ya se les rompió. Así déjenla, por favor, porque eso ya es muy peligroso. Esto ya las comenté, esto ya no tiene caso. La que sigue, por favor, licenciada. Otra de las actividades que frecuentemente se cometen en los hospitales para la transfusión, no vayan a conectar las unidades en una misma vía que un medicamento, por favor. Y tampoco vayan a conectar 2 unidades de sangre en una sola vía. Entonces, estas
prácticas no se deben de hacer. No conectar en la misma vía de los medicamentos, no conectar dos unidades en una misma vía, por favor. La que sigue, licenciada, por favor. Muy bien. Una vez que ya les entregamos la sangre, que no cometieron ninguna de estas actividades, hay que tener mucho cuidado porque el proceso del banco de sangre se pueden cometer una serie de errores que parecieran muy sencillas, pero créanme, nuevamente se los comento, siguen presentándose muchos de los errores. Sabemos que el mayor error que se comete es el humano. Entonces hay que tener muy bien claros los procesos, de los formatos, todo esto es muy importante que también desde su cancha lo revisen perfectamente, por favor. La que sigue, licenciada. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto ya es un poquito saliéndome del tema, pero esto también para que lo tengan en consideración, de que también les vamos a ofrecer este servicio, que es en relación a las reacciones transfusionales. Vamos brevemente, ¿qué es una reacción transfusional? Definición, son efectos adversos de la transfusión mediados o no por mecanismos inmunes. La transmisión de estos agentes infecciosos puede ser inmediata o tardía, que esos no nos importan tanto porque para eso nosotros ya analizamos la sangre, por lo menos para los agentes infecciosos principales que nos pide la norma oficial 253. La que sigue, licenciada, por favor. Bien, ¿cuáles son estas reacciones inmunológicas que se pueden presentar? Pues estas reacciones inmunológicas son tempranas. ¿Cuáles pueden ser? Reacciones hemolíticas, reacciones febriles, reacción anafiláctica, puede ser urticaria, o ya cosas más extremas, un edema agudo de pulmón. ¿Okay? Y bueno, también esto puede ocasionar hasta la muerte. La que sigue, licenciada, por favor. Las reacciones no inmunológicas, bueno, tenemos insuficiencia cardíaca congestiva, choque séptico, hemólisis no inmune, hipotermia, embolias, hiperpotasemia, hipocalcemia, que no son tan frecuentes, son más frecuentes las que les mencioné en la diapositiva anterior. La que sigue, por favor, licenciado. Bien, esto es lo que nosotros les vamos a ofrecer como un servicio extra y que yo les puedo asegurar que la mayoría de los bancos de sangre con los que pudieran estar trabajando no se los comentan. ¿Qué hacer ante una reacción transfusional? Punto número 1, pues hay que suspender esa transfusión de manera inmediata. Punto número 2, hay que verificar, por favor, por parte del área de enfermería, que esto, si ustedes gustan, podríamos agendar alguna cita o alguna plática para las personas que van a llevar a cabo esa transfusión, capacitarlas y darles lo que les acabo de comentar acerca de no calentar las unidades, etcétera, etcétera. Y dentro de esa información o de esa plática que les podemos dar, vamos a incluir estas acciones que tienen que realizar ante una reacción transfusional. Bueno, sería verificar los datos, nombre, el número de la cama, el grupo sanguíneo, indicaciones, etcétera. Esto se debe anotar en el expediente. Tienen que enviarnos el resto del hemocomponente o en su caso de haber terminado la transfusión, enviar la bolsa utilizada y nueva muestra del paciente al banco de sangre. Nos tienen que enviar también, perdón, un tubo amarillo, tubo oro y un, ya sea rojo también puede ser, y un tubo lila. Esto para que nosotros lo podamos revisar de inmediato también para saber si hay alguna situación de incompatibilidad o corroborar nuevamente si hubo alguna situación de error humano que se pudiera haber ocasionado. La siguiente, licenciada, por favor. Bien, esto no lo vamos a checar. Bueno, rápidamente lo comento nada más. Nosotros hay que revisar la solicitud de los documentos de la bolsa del hemocomponente para revisar que los datos sean correctos, que la sangre sí haya sido entregado para el paciente que nos habían solicitado. Nosotros vamos a repetir el grupo sanguíneo de la muestra, del concentrado eritrocitario. Vamos a repetir el grupo sanguíneo de la muestra del paciente, como les comenté. Perdón. Y nosotros vamos a realizar nuevamente las pruebas de compatibilidad sanguínea. Los resultados se los vamos a reportar y les vamos a informar si hubo alguna situación que sea de importancia para comentarles dónde estuvo la situación. Si fue propia del paciente o
si hubo algún error en el, por ejemplo, se me ocurre algún caso muy extremo donde en lugar de haberles entregado una sangre O positivo haya sido A positivo, ¿no? Que nosotros hayamos entregado una sangre de un tipo de sangre distinto. Pero les puedo asegurar, en base a mi experiencia, que digo, no es, mi experiencia no es de miles de años, ¿verdad? Pero en lo que llevo en esto del banco de sangre, créanme que los casos que yo he visto en relación a las reacciones transfusionales, la mayoría han sido más por medicamentos que se le están pasando al paciente en el mismo momento de la transfusión sanguínea, o por algún proceso ya propio del paciente, alguna infección que traiga y les ocasiona temperatura. Me ha tocado ver muchas veces que por esas situaciones dicen que ya fue una reacción transfusional, nos regresan las unidades, las analizamos, no encontramos ningún problema. Revisando los expedientes encontramos que la sangre se transfundió al mismo tiempo que los medicamentos, o por alguna cuestión ya propia del paciente, como les comento, alguna infección que ya tuviera de base el paciente. La que sigue, licenciada, por favor. Bien, con esto termino. Quiero comentarles que detrás de cada tubo pues hay un paciente, no hay que verlos así nada más. Y bien, por último, este comentario que me gusta mucho, pero no lo vayan a tomar a mal, sino que es, creo que esto es bueno. Decimos nosotros en Banco de Sangre que la mejor transfusión es la que no se lleva a cabo. Así que, pues les agradezco mucho, que tengan una excelente noche. Sería todo de mi parte, licenciada. Si tienen alguna pregunta o duda, la revisamos al final de las ponencias. Ok, muchísimas gracias, doctor. De verdad, le agradecemos su participación. Como lo comentó el doctor, seguiremos con la sesión de preguntas y respuestas al final para darle paso a nuestro segundo ponente. Nada más si me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Sí, se observa. Ok, perfecto. Entonces, pues le damos paso a nuestro segundo ponente, el doctor Marco Polo Solís Basilio. Bienvenido, doctor. Es un placer para nosotros tenerlo el día de hoy aquí con el tema Servicio de Transfusión Hospitalaria, omisiones legales como un riesgo inminente a la salud de la población. El doctor Marco Polo Solís es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en terapéutica homeopática por el Instituto Politécnico Nacional. Es técnico superior en terapia física en el área de rehabilitación por la Universidad Tecnológica de Jicotepec y una maestría en gestión de la salud por la Universidad del Valle de México. Asimismo, es director general de Lumen Consultoría. Es un placer para nosotros tenerlo aquí el día de hoy, doctor. Ay, perdón. Hubo aquí un error aquí, perdón. Y los cursos que ha impartido el doctor Polo, pues son varias, muy versados. Entre ellos, ha impartido a verificadores de COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en formación de inspectores de buena práctica clínica, actualización del acta de verificación sanitaria de hospitales, actualización del acta de verificación sanitaria de muerte materna, fortalecimiento en la verificación sanitaria, tópicos selectos de medicina transfusional, verificación de bancos de sangre con disposición de células progenitoras hematopoyéticas y control de calidad en banco de sangre. Bienvenido, doctor. Le dejo la pantalla para que usted nos siga dando esta plática. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Bienvenido. Para los doctores que se fueron incorporando en estos momentos, les compartimos un link en el chat para que puedan registrar su asistencia a la plática. Adelante, doctor, lo escuchamos. No, dile que no sé. Buenas noches. Buenas noches, doctor, bienvenido. Ah, Buenas noches.
Ya se escucha, ¿verdad? Pero es que había un problema con el audio. Agradezco a Samalab la invitación para hablar un poco de... ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? Para, ya perdí cuenta. Eh, Más o menos media hora, doctor. Bueno, trataré que en estos 30 minutos retomar algunas situaciones que bien comentaba el doctor Armenta, el responsable sanitario del Banco de Sangre de Samalab. Voy a hablar acerca de la cuestión legal de los bancos de sangre y servicios de transfusión. En nuestro país, por ahí comentaba el doctor Armenta, ¿no? Hace más o menos 15 años, 16 años, 20, estaba la norma 03. Actualmente, pues es la norma 253 la que rige la cuestión de sangre y servicios de transfusión, etcétera. Bueno, voy a dar una perspectiva nacional, que es actualmente lo que rige a la transfusión sanguínea en México. Tenemos aquí en la base, o perdón, en la cúpula, lo que es la Ley General de Salud. Tenemos la cuestión política Estados Unidos mexicanos. Tenemos reglamentos de atención médica, trasplantes, sangre y sus componentes, que es la que hoy nos ocupa. Y obviamente la norma que está aquí, que es la norma 253, SSA 1-2012, como bien dice ahí, en el 2012 se publica y es específicamente para la distribución de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. En otra situación de salud en México, por ahí una abril. Listo. Se modificaron algunos reglamentos, sobre todo el de sangre, distribución de componentes sanguíneos, y es el artículo 341, específicamente su fracción A, numerales 1 al 6, en donde se cambian las figuras que antes existían de bancos de sangre, servicios de transfusión y puesto de sangrado, que era un gran problema a nivel nacional, que bueno, ahora pues se viene a sumar todavía tres problemas más, digo, tres problemas más, porque en COFEPRIS no existe actualmente la suficiencia para poder regular estas tres figuras que existían, se unan otras tres, ahorita podemos verlas acá, que es el banco de sangre, el centro de procesamiento de sangre, centro de colecta, centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos, el que nos ocupa hoy, en general, a la mayoría de los que están aquí presentes, el servicio de transfusión hospitalaria, y un sexto que es el centro de calificación biológica. Obviamente estas seis figuras, pues es una estructura mayor, se homologa a lo que es España. España maneja este tipo de centros de sangre o servicios de sangre de este tipo. Y bueno, está algo fuera de lo que se puede regular en México, dado que pues es una dimensión grande de servicios de transfusión. Tan solo ahorita, si todos fueran servicios de transfusión, son 50 servicios de transfusión aproximadamente que están aquí. Es una concurrencia nutrida, y obviamente pues es importante que sepan esta situación de las leyes y reglamentos. Un artículo más, no ahondaré mucho en la ley porque es bastante extensa, y obviamente la interpretación es lo más complejo de este tipo de leyes. Es el decreto que surge el 20 de abril de 2015, en el que dice que en el artículo 315, los establecimientos de salud que requieren licencia y dedicados a, específicamente viene del 1 al 4, y el numeral 4 habla acerca de los servicios de sangre, que ya lo vimos hace ratito en la anterior diapositiva. Dice que tendrán una licencia con una vigencia de 5 años, prorrogables a plazos iguales de conformidad a disposiciones aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que tienen una licencia que a este año cumplen 5 años de su expedición, tienen que volverla a tramitar, hacer todo su trámite y hacer la tramitación correspondiente, ya que esa licencia no está vigente y por tanto están fuera de ley. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que la sangre es un órgano, es un tejido, y equipara para ahí como si fuera un corazón, un riñón, un pulmón. Entonces están trasplantando un tejido no sólido, y esa es la cuestión que habla el 314, el 315, específicamente en la ley. Algo ya comentaba el doctor Armenta respecto a las omisiones. Él no lo vio como omisiones legales, él vio la cuestión de lo que se debe de cumplir. Sin embargo, la perspectiva nacional habla acerca de que el problema del servicio de transfusión surge desde el diagnóstico. Ajá, bueno, que ya es la praxis de los médicos que amablemente nos acompañan, ¿verdad? Pero el consentimiento bajo información, la indicación del componente sanguíneo, ajá, en qué momento está el registro, la nota médica y en la hoja de indicaciones, ajá, que está como la norma 04, el reporte de eventualidades, si es que llega a haber alguna eventualidad, muchas veces se transfunde y pues no se llega a tener la suficiente expertise o el conocimiento básico para saber que una diaforesis o simplemente una fiebre
puede ser causado por la reacción transfusional que estamos teniendo en ese momento. Obviamente, la suspensión de transfusión, dadas las reacciones, y obviamente el registro en expediente. Estos 7 puntos son parte de todo un diplomado que se otorga, que se da, y son los conocimientos básicos que debemos de tener al estar como responsables a un servicio de transfusión. Dentro de lo que Samalaba ha promovido, es la cuestión de que se pueda tener legalmente establecidos sus servicios de transfusión, los responsables sanitarios tengan el conocimiento mínimo básico para poder atender una urgencia, como lo dice la ley, y obviamente estar bajo las directrices de ley con su servicio de transfusión, con su licencia y con su aviso de responsable. En la siguiente diapositiva vamos a ver algo que también comentaba el doctor Armenta, retomando lo que él comentaba muy acertadamente, que aunque no lo crean, se ve así de película o de los años 40, 50, 60, aún en México, aún en la zona de Texcoco, región oriente y otros estados de la República, se sigue transfundiendo de brazo a brazo. Es decir, a ver quién es el más compatible, no se hacen pruebas específicas y por eso hay muchos problemas, ¿no? Ahorita existe una deficiencia o no hay un abasto suficiente de sangre, dada la pandemia de SARS-CoV-2. También lo que ofrece el Banco de Sangre Samalab, que bueno, yo apoyo precisamente al banco en la cuestión de logística y la ley, el cumplimiento de ley y norma oficial mexicana, yo me he percatado, y no es porque tenga el vínculo con Samalab, tengo con otros bancos, y yo lo que he visto que lo que más se cuida es esta cuestión del SARS-CoV-2. Hacemos partícipes a que vengan a donar, con todos los cuidados que se deben tener para SARS-CoV-2. Bueno, aquí vemos una perspectiva nacional. Esta información es acerca de la Secretaría de Salud del 2018-2019, lo que se tiene de información acerca de los hospitales o establecimientos privados, específicamente servicios de transfusión, y la hemovigilancia, que comentábamos hace rato también que la hemovigilancia es ya normada y está reglamentada y es parte forzada, o debe tenerse en todos sus hospitales para ver la cuestión de cómo está esa sangre. No nada más la transfusión, sino de dónde viene la sangre, a qué paciente se va a transfundir y qué pasó después de esa transfusión, los registros que existen. Bueno, vemos aquí esta parte de arriba, que es el banco de sangre. Aquí hay un dato importante, que son más de 100 procesos críticos, que todos dependen del error humano, desde como puede ser el registro de los tubos, los viales, la unidad correspondiente, el grupo isogrupo, la unidad isogrupo, los grupos más rotulados, manejar anticuerpos fríos y calientes en un banco de sangre es lo que da esta perspectiva de un riesgo. Sin duda alguna, el banco de sangre es uno de los lugares en el área de salud, específicamente en hospitalización, donde se corre mayor riesgo de poder cometer alguna no conformidad, vamos a llamarlo así, porque errores, pues, error sería con dolo, pero si una no conformidad es por alguna cuestión de falta de capacitación o de conocimiento, ¿verdad? Entonces, estos de las no conformidades básicamente están en el fraccionamiento, en el banco de sangre, la obtención, la conservación. Y vemos aquí un punto importante, que es dado de los servicios de transfusión. Uno de ellos, el más común, es la licencia sanitaria, que se adolece o la mayoría de los hospitales no cuentan con licencia sanitaria. No es un plus, la licencia sanitaria es algo que se requiere, puesto que hay actos quirúrgicos y obstétricos. Todo hospital que tenga una licencia de actos quirúrgicos y obstétricos, la naturaleza propia de esta, quiere decir que tiene eventos quirúrgicos y como tal va a requerir un abasto de sangre. Algunas cuestiones avasculares, como oftalmología, pues obviamente no requiere un servicio de transfusión, pero sin embargo debe estar previsto de esta cuestión. No lo digo yo, lo dice la ley. Bueno, las principales no conformidades son la libreta de ingresos y egresos, que esto va seriado con su licencia, ya que tiene su licencia, tiene su aviso de responsable, debe tener una libreta autorizada por COFEPRIS y a la vez de que se da un informe mensual al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, y cada mes se sube esa información a una plataforma para que a nivel nacional se pueda detectar qué grupos sanguíneos se han transfundido, cuántas unidades hay y sobre todo la movilidad de sangre y algo específico que decíamos, la hemovigilancia. Otro gran punto que se ve la deficiencia en nuestros servicios de transfusión es los convenios. Hay hospitales que no tienen ningún convenio con algún banco de sangre o algún centro de abasto de sangre, y eso es algo delicado. Cuando llega una visita por COFEPRIS, sobre todo los que hacen actos quirúrgicos, sobre todo y obstétricos,
siempre se les pregunta si tienen convenios y pues nada más muestran uno o dos, siendo que la tendencia sería que tuviera 3, 4, 5 convenios con bancos de sangre y poder tener la suficiencia. Si un banco no me resuelve un segundo, tengo 3 o 4 para solventar la cuestión de una urgencia transfusional. Desgraciadamente, en México actualmente no ha salido la última encuesta respecto a mortalidad materna, pero sigue siendo el número 1 la cuestión de la hemorragia obstétrica, así como otras alteraciones propias del embarazo, básicamente la hemorragia obstétrica. Un tercer punto es la omisión de pruebas de compatibilidad. Es muy sencillo decir, pues esta unidad ya la tengo, para ahorrarme pues unos 100, 200 pesos, pues la llevo al laboratorio de enfrente, que le hagan pruebas cruzadas, y eso no lo permite la ley. No lo decimos nosotros, no lo digo yo, viene en la ley, y por eso el banco de sangre tiene esa licencia, está facultado para poder, tiene la expertise para poder realizar la extracción de sangre, hacer pruebas serológicas y hacer las pruebas de inmunohematología que se requieren, la compatibilidad, hacer rastreo de anticuerpos. Créanme que me ha tocado ver cuestiones con el doctor Armenta, en la que pues hay politransfundidos, pacientes politransfundidos, sobre todo los renales, en los que se encuentra que pues un grupo A positivo pues sale como que no es el característico de él, entonces se tiene que hacer estas pruebas de rastreo de anticuerpos hasta que se da con el anticuerpo específico, se da algún manejo específico y se puede transfundir al paciente, pero eso pasa por la cuestión del multitransfundido, ¿no? Te digo, lo hemos visto en pacientes renales, que es otra de las patologías en nuestro país que está creciendo y que va a la alza, más ahorita con el COVID-19 también, los pacientes diabéticos y hipertensos con descontrol llegan a cuestiones renales y obviamente transfusiones. La otra sería la omisión de llenado de solicitud de unidades, aunque se ve sencillo pedir una unidad, tiene su protocolo, hay PNOs específicos, cada servicio de transfusión y cada banco de sangre tiene sus formatos. En Samalab se tienen formatos que se dan para que sean llenados y se pueda solicitar o requisitar la sangre conforme a la ley: nombre, edad, sexo, grupo sanguíneo, hemoglobina, hematocrito, diagnóstico, y bueno, todo este tipo de cuestiones que, digo, se ven más a fondo en situaciones ya de cursos específicos, como comentaba el doctor Armenta, para enfermería, para los propios médicos. De hecho, Samalab participa ahí, ¿no?, en unas cuestiones, si no me equivoco, licenciada, de capacitación a algunos médicos que lo piden para poder ver la cuestión de su libreta, de sus unidades, etcétera. Sí, es correcto, doctor. Vemos aquí, en conclusión, para no aburrirlos, porque como bien dice el doctor Armenta, esto es bastante extenso, vemos aquí las no conformidades. Es una cuestión de comentario, no para que se espanten. Sí hay que prever esa cuestión. Todos los que tienen algún hospital deben de pensar siempre en la cuestión administrativa. Hablamos en la cuestión de recursos administrativos, que debemos tener la suficiencia de todo, ¿no? Un hospital pues debe tener sus permisos, en este caso su licencia, su aviso de responsable, su libreta, y vemos aquí la primera no conformidad, que es no contar con licencia sanitaria para los servicios de transfusión hospitalaria. Artículo 315 de la Ley General de Salud, así como el 417, fracción 1, habla acerca de que debe contarse con esa, debe de tenerla, no es de que sea si se le ocurre, si quiere, no, o solo hace 4 o 5 cirugías al año, no, dice deberá contar. La multa que se aplica por no contar con este tipo de licencia consiste en 12,000 días de salario mínimo vigente. Este dato que sacamos aquí de 31.14 es el que se encuentra en la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que aplica para el Estado de México. Ahorita pues tenemos compañeros conectados y agradecemos de Puebla, de otros estados de Guadalajara, de Jalisco, perdón, etcétera. Y bueno, cambia la cuestión de salario mínimo por región, pero vamos a manejarlo como estamos aquí en Texcoco, ¿verdad? De Texcoco para el mundo. Salario mínimo de 31.14. Por los 12,000 serían 373,680 pesos. Dirían por ahí, pues qué necesidad, ¿verdad?, de tener este problema. Si vamos al día con el hospital, ahorita pues obviamente no sale mucho, no sé, pagar 373,000 pesos, pues al menos yo no los tengo de momento. Porque esta situación es mejor evitar problemas y hacer los trámites y tener nuestra licencia. También el otro sería no contar con aviso de responsable sanitario, del artículo 422 de la Ley General de Salud. Dice que las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa equivalente hasta 16,000 veces el salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que sería 31.14, que es el salario mínimo que está en el Estado de México, por 16,000. Son 498,000, mira, hasta me tartamudeo de la cantidad que es,
casi 500,000 pesos, pues. Más 373 venían saliendo casi 1,000,000 de pesos. Por no tener un trámite que es tan sencillo, que pues obviamente sí lleva su tiempo, sí lo lleva, pero sin embargo eso le da una garantía a su hospital, tienen la certeza de sus actos quirúrgicos y la certeza de transfusión de los pacientes. Como última diapositiva, y ojalá que sea esta la primera de muchas pláticas que tengamos, obviamente por pandemia, por la web, por esta cuestión de la pandemia, pero la plática en sí tendría que partir de la toma de muestra, entrega de muestra, recepción de la bolsa, de la unidad, la transfusión, y ahorita solo lo que tomamos fue esta parte de transfusión, que es un apartado del 4.5 al 5.5 de la norma oficial mexicana, más o menos son unos 8 o 12 apartados, y bueno, también podemos ver aquí la cuestión de la relación a la transfusión, la devolución de unidades, cuando puede realizarse, y los datos. Esta diapositiva, bueno, encierra todo el resumen de lo que puede ser el acto transfusional en una unidad hospitalaria, básicamente hospitales de los que Samalab pues, provee sangre, y bueno, ojalá en alguna otra ocasión podamos hablar desde la toma de muestra, cómo se entrega la muestra, cómo es que se hace la recepción, los formatos, el acto transfusional como tal. Aquí hay varios actores, enfermera, médico, el mismo paciente, los familiares del paciente, los pacientes que no aceptan la transfusión, la revocación del permiso o de la autorización para poder dar su consentimiento para la transfusión, muchas cosas que el paciente tiene derecho y que nosotros no lo conocemos, lo transgredimos, lo metimos, se omiten, lo que quieran y gusten y manden, finalmente resulta en cuestiones de una mala praxis médica. Y bueno, qué mejor que tener una seguridad de una transfusión segura y un acto médico efectivo. Pues bueno, así a grandes rasgos es la primera parte o la introducción de lo que espero Samalab pueda tener el punto preciso para poder seguir dando toda esta serie de ponencias y de pláticas y sea más enriquecedor y la práctica transfusional de sus hospitales sea óptima. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, de verdad. Y iniciaríamos la sesión de preguntas y respuestas para saber si tienen alguna duda antes de que nosotros les expliquemos cómo trabaja Banco de Sangre Samalab. Nos gustaría saber si tienen alguna pregunta, doctores, alguna duda. Aquí tenemos a nuestros ponentes listos para resolver alguna duda. Pueden hacer sus preguntas abriendo su micrófono o si prefieren hacerlo vía chat, les daremos lectura con todo gusto. Híjole, creo que ya se espantaron, ¿no? No. Espero que no. No, de verdad, con toda confianza es el momento, creo, para todas esas dudas que tenemos que quedan en el tintero de repente, que se las podamos aclarar. En este momento que tenemos a los expertos aquí con nosotros, hay que aprovechar, doctores, para cualquier duda que tengan, ya sea por la parte del cuidado en el banco de sangre o por la parte de las licencias que se requieren para las clínicas. Con toda confianza, doctores, es el momento de preguntar. ¿Tienen aparato para hacer aféresis? Buena pregunta. No contamos con el aparato para realizar aféresis plaquetaria, perdón, ya que para tener ese aparato necesitamos un volumen considerable para realizar aféresis plaquetaria. Lo que sí podemos ofrecer son concentrados plaquetarios. Esos los podemos obtener, pero para que nosotros podamos llegar a un valor de plaquetas similar al de una aféresis, tendríamos que tener entre 6 y 9 donadores para juntar concentrados plaquetarios y que estos 6 a 9 donadores pudieran llegar a tener la misma cantidad de una aféresis. Nosotros le llamamos que es un pool de concentrados plaquetarios. Pero no, desafortunadamente por el momento no contamos con el equipo para realizar aféresis plaquetaria. Como le comento, pues sí necesitamos un volumen considerable para poder tener ya ese aparato. Pero concentrados plaquetarios sí los podemos tener sin ningún problema, pero es un poquito más
más difícil, ¿no? De contar con esos 7, 9 donadores, 6, 7, 9 donadores. Ahí hay una pregunta de qué. Sí, hay una pregunta que dice, buenas noches, ¿cuánto tiempo se debe pasar la sangre? Quiero yo pensar que se refiere ya en la transfusión. Lo mínimo que nosotros consideramos que puede ser es durante 30 minutos, puede ser hasta 3 horas que se puede transfundir la sangre. También esta pregunta va mucho de la mano, va muy de la mano con el tema de la temperatura de la sangre. Yo les comentaba en otras pláticas que si la unidad de sangre está destinada para transfundirse de 2 a 3 horas, pues yo les decía, pero ¿para qué la quieres calentar? ¿Para qué la quieres atemperar? Si ya en ese tiempo que se va a estar pasando, pues ya no es necesario, ya la unidad en ese tiempo se va a estar atemperando, o sea, y aparte son mililitros, son pocos mililitros lo que se va pasando por la vena, no va a pasar nada. Adicionalmente, Doc, buenas noches, doctor Armenta. Sí, adelante, doctor. Lo que usted comentaba, cuando es una urgencia transfusional, que es lo más común, ¿no? Ahorita, urgencia transfusional, pues ya también ya va a depender del médico tratante cuando la quiera pasar máximo 45, media hora para hacer transfusiones. Un paciente, pues que casi no hay de esos, ¿verdad? De herida por arma de fuego, una hemorragia obstétrica, pues obviamente ya se va a ajustar acorde a la praxis y a la práctica de transfusional. De ahí la importancia que comentábamos de que como médicos responsables de su servicio de transfusión estén capacitados en la materia y puedan fundamentar el por qué se pasó rápido, por qué despacio, por qué horas, por qué 40 minutos. Ajá. Y eso obviamente va a registrar y en la libreta de ingresos y egresos que se tiene también. Puede ser una observación, urgencia transfusional, transfusión de varias unidades a un solo paciente. Sí, exactamente. Sí, y agregando un poquito a lo que comenta el doctor Polo, decirles que sí es muy importante que ya nos ha pasado. Si tienen algún evento urgente, como lo comenta el doctor Polo, ustedes tienen toda la libertad de solicitar la sangre que se les entregue sin pruebas de compatibilidad. Nosotros no tenemos ningún problema, pero ojo, obviamente, pues aquí nosotros sí necesitamos que ustedes nos apoyen para que, aparte de forma verbal, que nos indiquen que la sangre la requieren sin pruebas de compatibilidad, porque este proceso de pruebas de compatibilidad aproximadamente lleva un tiempo de 1 hora a 1 hora y media. Este proceso de las pruebas de compatibilidad. Obviamente esto es mucho tiempo, a lo mejor ustedes requieren de la sangre de forma inmediata. Nosotros podemos entregarles la sangre de forma inmediata, pero con el compromiso de ustedes de que en su solicitud lo coloquen como tal, que solicitan la sangre de forma urgente sin pruebas de compatibilidad. Obviamente, pues su solicitud pues tiene que estar debidamente requisitada, firmada y todo para que nosotros con mucho gusto les entregamos la sangre sin esas pruebas de compatibilidad y nosotros acortar ese tiempo de entrega de la unidad de sangre. Sí, adicionalmente, como comenta el doc, debe estar la solicitud, la perla o lo importante de estos webinars es esa parte que comenta usted, la perla, digamos así, o el keynote, pudiera ser que es la urgencia transfusional como tal. Se hace la transfusión, pero una vez concluida la urgencia transfusional, deberá de tener las pruebas de compatibilidad y tener todo el registro. O sea, no se van a dejar ya por la paz, sino simplemente es al momento por la urgencia transfusional y en un segundo momento, ya con más calma, se hace todo el reporte de esos resultados de pruebas de compatibilidad. No se va a quedar así, se va a tener que complementar. Eso viene a la norma 253. La urgencia transfusional, como también comenta el doc Armenta, viene a 253. No crean que es por algo marketing comercial, ¿no? O sea, la norma 253, apartado 6.7.2, habla respecto a la urgencia transfusional y cómo se puede dar este momento
y siempre y cuando se complemente todo lo que se dio, las pruebas serológicas. Habitualmente con pruebas serológicas no se saca ninguna unidad, eso sí, pruebas serológicas, pero si es mucha la urgencia, se comprueba la urgencia, una hemorragia obstétrica, por decir, o alguna otra cuestión, se puede dar la unidad de sangre y al final hacer todo ese complemento de grupo sanguíneo. Pruebas de compatibilidad, perdón. Perfecto, tenemos varias preguntas en el chat. Les voy a ir dando lectura poco a poco y si me apoyan, doctores, para poder irlas resolviendo. Una de ellas es, ¿qué tiempo se debe de dejar pasar entre haber tenido COVID-19 y poder ser donante? Bueno, nosotros sabemos que aproximadamente después de 3 meses ya podrían ser donantes de sangre sin ningún problema. No sé si el doctor Polo pueda decirme si hay alguna otra actualización No, en relación a... es correcto eso, doctor. Así es. Ajá. Igual para la cuestión de influenza, hay unos tiempos específicos. Y obviamente post-vacunación, que tal vez ya aprovechando el momento, ya salió apenas una directriz, ¿no? Para los máximo de 3 semanas, si no me equivoco, para poder aplicar, para poder donar. En este caso, posterior a la vacunación, hay todo un diaporama de si es AstraZeneca, si es Moderna, si es algunas otras vacunas. Sí, ahí en relación a las vacunas, como lo comenta el doctor Polo, las vacunas chinas, si no mal recuerdo, son las que tienen ese periodo de 3 semanas, de 2 a 3 semanas, si no mal recuerdo. En el caso de las vacunas que son, espero no equivocarme en la terminología, pero las vacunas que son por RNA mensajero, me parece que solamente son 24 horas las que se deben de esperar posterior a la vacuna para poder donar. Ok, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo debe desenfriarse de forma correcta un concentrado eritrocitario? ¿Cómo debe que, perdón? Se cortó. Debe ser atemperarse. Atemperarse. Ah, ok. Dice atemperarse, pero Bueno, de hecho, como les comentaba yo en la plática, no está como tal descrito que se deba de atemperar la sangre. De hecho, solamente hay 3 situaciones por las cuales se pudiera atemperar. Y eso solamente se atempera con unos equipos especiales que están diseñados para estos concentrados eritrocitarios para no dañar o no lastimar los eritrocitos, para no hemolizarlos. Pero bien, las situaciones por las que se tienen que atemperar es una transfusión que sea de manera urgente y que se tenga que transfundir de manera así a chorro, por decirlo de alguna manera. Esa es una. La otra, que sea una exsanguinotransfusión. Y por último, que el paciente se sepa que tiene crioaglutininas. Solamente en estas 3 situaciones yo sé que es cuando se debe de atemperar la sangre. De ahí en fuera no hay ningún motivo por el cual se tenga que atemperar. Como les comentaba yo, desafortunadamente tuve yo la experiencia ya de haber sido transfundido en 6 ocasiones, si no mal recuerdo. Y la verdad es que de esas ocasiones que me transfundieron, yo la verdad es que no sentí nada en el brazo cuando me transfundieron. Entonces, créanme que la verdad es que eso de atemperar no trae algún beneficio como tal al paciente. muy bien, continuemos con la tercera pregunta. Dice, comentó en contraindicaciones para ser donante la ingesta de medicamentos la última semana. Y preguntan, ¿todos los medicamentos están contraindicados? No, afortunadamente no. Solamente son algunos que nos marca la norma. La verdad es que no me acuerdo de todos porque sí son bastantes, pero por mencionarles algunos, por ejemplo, los analgésicos antiinflamatorios son de 2 a 3 días que tienen que dejar de consumirlos. Y si no me equivoco, doctor Polo, solamente son para las situaciones si quieren donar plaquetas. Pero no creo, no recuerdo yo si lo contraindica para el concentrado eritrocitario, que según yo no debería ser motivo, porque No, pues realmente el analgésico no
no interferiría realmente como tal con los eritrocitos, solamente con las plaquetas. Así es, solo cuando se va a cosechar plaquetas es cuando se tendrá que tener esos cuidados, pero en general pueden donar sin ningún problema. Así es. Ok, nos estaban preguntando lo de las vacunas que ya se contestó y también nos preguntan qué tubo debe de usarse como tubo piloto. Siempre el tubo tiene que ser lila, tiene que ser con anticoagulante o con el famoso anticoagulante que le llaman el EDTA. Tubo lila con anticoagulante EDTA es el que siempre se debe de utilizar. Y ojo, no nada más es utilizar el tubo correcto. Recuerden que cuando se toman las muestras, estas muestras deben de ser homogeneizadas inmediatamente de que se extrae la muestra, porque no tiene caso que se tenga el tubo, se saque la sangre o se realice la punción y la sangre o el tubo ya con la sangre la dejen ahí en reposo sin haber realizado esa mezcla. El anticoagulante, el EDTA, no sé si se han dado cuenta, pero ese anticoagulante está impregnado con unas gotitas en las paredes internas del tubo. Entonces, por esas situaciones por la que se debe de homogeneizar ese tubo, porque si la muestra ustedes nos la envían coagulada, no nos va a servir. Por eso es muy importante que, por favor, la homogeneicen para que el EDTA entre en contacto con la mayor cantidad de sangre posible y evite que se coagule. Adicionalmente, la norma 253 técnicamente es una ISO 9001 traspolada a la norma, pues. Sin embargo, esto quiere decir que debe tener unas buenas prácticas, que es parte de la toma de muestra, paciente correcto, estudio que se va a realizar, que sea el preciso. Son directrices ya internacionales. Espero que algún día México ya pueda llegar. Hay pocos bancos de sangre que tienen una ISO 9000, que tienen el reconocimiento de esta cuestión, y desde ahí empieza la calidad transfusional, la seguridad sanguínea. Desde ahí inicia la seguridad sanguínea. Sí, es correcto. Perfecto. Desde la solicitud. Muy bien. Sí, gracias, doctor. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta. Dice, buenas noches. ¿Qué hacer cuando un paciente se transfunde y tiene una alergia o reacción? Sí se realizaron pruebas cruzadas de la unidad para checar su compatibilidad. Gracias. Bien, como lo comenté en la plática, esto sería importante, sería un plus que nosotros como banco de sangre podemos ofrecerles a sus instituciones, a sus clínicas, donde podríamos darles una capacitación al personal que realice esas transfusiones para decirles de forma correcta, para que no se quede aquí nada más en estas pocas palabras que yo les pueda decir, les podamos dar una capacitación de qué hacer en el momento que se lleve a cabo una reacción transfusional. Brevemente, pues solamente les comento que no, el hecho de tener una respuesta del cuerpo elevando la temperatura no significa que necesariamente tenga que ser por la transfusión. Lo comenté en la plática y por experiencia yo he visto que las malas prácticas que luego a veces se realizan en las instituciones es transfundir mientras se está pasando el medicamento. Entonces ahí, ¿cómo vamos a saber si la reacción no la está haciendo por el medicamento? Entonces, por eso es que yo creo que es más importante que realicemos estas capacitaciones para que toquemos estos puntos, se profundice más en el tema y que quede más claro qué es lo que se debe de realizar. Sí, determinar, conocer de manera precisa cuando es una reacción transfusional, leve, moderada, severa, y sobre eso poder actuar. Hay varias directrices de acción en cuanto a la reacción transfusional, pero las debemos de conocer. Sí, estoy de acuerdo con esa cuestión de la capacitación para que sepamos qué hacer. Si es cuestión de la sangre o hay alguna doble vía, etcétera, que esté originando el problema, ¿no? Y esa es la cuestión. No todo puede ser atribuido a la transfusión. Perfecto, tenemos otra pregunta, doctores. ¿Cuáles son las prácticas sexuales de riesgo que hoy en día se toman como un punto negativo para no ser donante? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para poder ser donante después
después de haberse realizado un tatuaje o perforación? Ay, bueno, la primera pregunta son de las cosas que causan mucha polémica y hay que tener mucho cuidado. Porque en la norma oficial mexicana, ya lo comentó el doctor Polo, hay muchas cosas que menciona la norma oficial mexicana 253 que son a interpretación de los médicos. Anteriormente, por ejemplo, el ser homosexual se consideraba que era una práctica de riesgo y por lo cual no se aceptaban este tipo de donadores. Actualmente habrá por ahí uno que otro médico que todavía tenga ese pensamiento y que pudiera llegar a rechazarlo. La verdad es que la norma oficial mexicana, ahorita el doctor Polo, que tiene más experiencia, más expertise en esa parte legal, me va a poder complementar un poquito, pero la norma no comenta nada, no hace ningún señalamiento directo, solamente lo deja a prácticas de riesgo, es decir, a la consideración del médico que está realizando la evaluación del donador, pero solamente lo marca de esa manera. Nosotros consideramos algunas prácticas de riesgo, por ejemplo, pues sí, tener muchísimas parejas sexuales en menos de un año, no sé, por ejemplo, la norma oficial no dice cuántas parejas es lo normal que uno debería de tener, porque obviamente pues no se va a meter en esos temas, ¿no? Sino que lo deja más a juicio o a criterio del médico. Otra cosa que nosotros, o que puedo comentar ahorita como práctica de riesgo, es que una persona pues tenga la costumbre de estarse acostando con sexoservidoras, por ejemplo. Eso es una práctica de riesgo por el cual nosotros tendríamos que rechazar en este momento al donador, pero tampoco la norma oficial mexicana 253 menciona algo similar que diga persona o donador que tenga relaciones sexuales con sexoservidoras no puede donar, no, sino que lo deja a criterio del médico. Y en relación a los tatuajes y al piercing, la norma nos indica que tiene que ser más de un año. Es decir, si se hizo el piercing hace 2 años, puede donar. Si se hizo el piercing hace 11 meses, no puede donar. O el tatuaje. Doctor Polo, si me puede complementar un poquito en el primer punto, por favor. Bien dice, Doc, es muy delicado actualmente con esta la equidad de acceso a la salud, etcétera, decirle a un paciente, perdón, a un candidato a donación que no es apto porque es homosexual, eso pues ya quedó atrás, ya no es actualmente la directriz. Sí puede ser un paciente homosexual o bisexual, pero si tiene prácticas sexuales, al menos una pareja, y tiene protección, etcétera, tiene todos los cuidados, puede ser un candidato a donación. Incluso puede haber pacientes diabéticos que pueden donar, hipertensos, bien controlados. Si me explico, la norma quedó más amplia en ese sentido, pero viene un problema aquí, que el banco de sangre es un centro de diagnóstico. Por eso se vuelve un centro de diagnóstico, porque partimos de pacientes digamos, no comunes, sino sanos. Entonces, quien va a donar tiene que ser un paciente sano. ¿Qué quiere decir? Que a un familiar mío o a uno mismo, yo voy a recibir o vamos a recibir sangre de alguien que está sano y que sabemos que parte de que no tiene ninguna enfermedad. Por eso es lo complejo del banco de sangre. La parte no parte de un paciente, sino parte de un portador, o perdón, de un paciente sano. Sí es complejo, pero bueno, ya va a depender de la expertise, por ejemplo, los médicos que se tienen en Tamalabdo, pues tiene esa cuestión de tener ese criterio, y se habla mucho de esta cuestión de la inclusión y cómo es que puede donar. Obviamente es un paciente que tiene, como dice, prácticas, porque también las sexoservidoras hay unas que tienen cuidado, aunque tienen muchas parejas, pero hay hasta agrupaciones, se meten en un problema legal muy, muy fuerte. Pero si uno le pregunta, sí, tengo 5 parejas sexuales al mes, todas distintas, y la verdad es de una ocasión y no las veo, no uso protección, digo, no creo que a cualquiera le gustaría que le transfueran una sangre de ese tipo de paciente. Aparte agarramos un pedo de ventana en los equipos, aunque son muy específicos y muy, sobre todo por las absorbancias, pudiera salir un falso, un pedo de ventana, imagínate. Sí, sí. Por eso es que el médico que hace la exploración, que hace la cuestión del interrogatorio y de aceptar un donante, debe estar altamente capacitado para poder salir de estas cuestiones.
No se escucha. Bueno, sí, ya, perdón. Antes de que sigamos con la sesión de preguntas y respuestas, nos gustaría al Laboratorio Médico Samalab compartirles la logística con la que trabajamos para solicitar los paquetes, porque muchos en las clínicas, cuando los hemos visitado, nos han comentado cómo es el procedimiento para solicitar los paquetes, ya sea los concentrados eritrocitarios o los plasmas frescos congelados. Entonces, aquí en esta diapositiva les comparto. Nosotros como paso 1, con todas las clínicas que trabajan con nosotros la parte de banco de sangre, debemos de tener un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp nosotros vamos a realizar la solicitud de que requerimos un servicio, de sea el concentrado o el plasma. Las clínicas deberán hacer el llenado del formato del anexo número 2, que ahorita se los voy a compartir, les voy a explicar más o menos cuál es y qué es lo que deben de hacer para solicitar sus concentrados o plasma. El número 3 es solicitar la recolección de los pilotos del paciente para que nosotros podamos acercarnos a sus clínicas y poder tomar la muestra para hacer las pruebas de compatibilidad. Ay, permítanme ver qué pasó. Por más que le pico, no sé qué pasa. Perdón. Ok. El paso 4 es el procesamiento de las pruebas cruzadas y compatibilidad. En el momento en que llegan los tubos piloto, la parte de proceso del banco de sangre hace los procedimientos para realizar las pruebas cruzadas y de compatibilidad. Después de hacer todas las pruebas que comentó ya el doctor Armenta y todas las verificaciones para que puedan salir los paquetes, se hace la liberación de los concentrados y son trasladados a su clínica. Eso es uno de los puntos a favor del Laboratorio Samalab, que hace la entrega de los concentrados directamente en sus clínicas para que cuidemos en todo momento la transportación y el cuidado de los paquetes y que cuidemos esa parte de llevarles sangre segura. El paso número 6 pues es realizar el pago en el momento de la entrega. Y más o menos me imagino que tendrán alguna pregunta acerca de qué precios estamos manejando. Como comentó el doctor Armenta, estamos manejando 2 servicios, lo que son concentrados eritrocitarios y lo que es plasma fresco congelado. A veces los precios cambian de acuerdo a la sucursal, pero regularmente tenemos como base, que son 4,500 pesos el precio del concentrado eritrocitario, con 2 donadores viables para esto. Y de 2,500 pesos el plasma fresco congelado más 2 donadores viables para que nosotros estemos fomentando como banco la parte de la donación. ¿Qué sucede? Porque eso es algo que siempre nos comentan. ¿Qué sucede o qué pasa si el paciente no cuenta con donadores? Bueno, tendríamos que dejar un depósito de 2,000 pesos por cada concentrado o plasma para su liberación. Nosotros como banco podemos liberar las unidades sin que hayan llegado todavía los donadores. Reembolso se podría hacer totalmente del 100% de la cantidad, siempre y cuando lleguen los donadores. Tenemos como plazo máximo tener 7 días hábiles para que se presenten los donadores, para que podamos hacer el reembolso de los paquetes. Asimismo, para que nosotros podamos trabajar con las clínicas, necesitamos, así como lo marca la norma, como lo estableció, lo comentó el doctor Polo, necesitamos hacer un convenio con las clínicas. ¿Qué documentos se requieren para que nosotros podamos firmar con ustedes el convenio de colaboración? En caso de ustedes estar dados de alta como persona moral, necesitamos copia simple de su acta constitutiva. En caso de ser persona física, esta no se requiere. La copia del comprobante de domicilio, la copia del INE del representante legal de la empresa o la identificación del responsable sanitario, copia de identificación también del responsable sanitario, aparte del representante legal, la copia de la cédula profesional del responsable sanitario de la clínica y copia de la cédula de la identificación fiscal, ya sea de persona física o persona moral en el caso como esté dado de alta su clínica.
copia del alta del responsable sanitario del servicio de transfusión hospitalaria y la copia de la licencia sanitaria para servicios de transfusión sanguínea. Estos son los documentos que nosotros requerimos para poder firmar un convenio con ustedes, ya que COFEPRIS es lo que nos solicita para poder brindar el servicio. Cada uno de nuestros promotores se acercará a ustedes si tienen alguna duda, algo que se pueda hacer. Podemos ir firmando los convenios con ustedes para ir cubriendo ciertos pues rubros que está pidiendo COFEPRIS. Sabemos que muchas veces algunos de ustedes podrían no tener algún documento de estos, no se preocupen por eso. Sin en cambio, les pedimos, como siempre, que pues hagan lo propio para poder llegar a tener todas sus licencias, ya como lo comentó el doctor Polo, que son cosas muy importantes que ustedes deben de tener. Y de acuerdo a esto, nos gustaría preguntarle, seguir con la sesión de preguntas y respuestas acerca de si tienen alguna duda de cómo podrían ustedes trabajar con nosotros, si tienen algo más que preguntar acerca de las transfusiones, de las donaciones, de los tiempos de respuesta, de cómo hacemos el proceso. Les comentaba que necesitamos llenar un formato que es más o menos Cuando ustedes firman un convenio con nosotros, nosotros les enviamos este formatito. Este formato se les envía en un formato editable, donde ustedes lo único que van a tener que modificar es la parte del color rojo, de cuántas unidades, cuántos concentrados son los que van a necesitar, el grupo sanguíneo, el factor RH, obviamente los datos completos del paciente, la edad, dónde está ubicado la habitación, en este caso de dónde se encuentra ubicado, y obviamente el diagnóstico por el cual se está solicitando la transfusión, el número ahora sí que la cantidad de hemoglobina y hematrocitos que se está teniendo, y deberá de ser firmado por el responsable de servicio de transfusiones. Este documento se les pasa a ustedes, a todos ustedes, de manera editable, donde pueden, lo tienen que poner sobre su hoja membretada y mandarlo a nuestro grupo. Cuando ya tenemos esa hoja en el grupo, ya ustedes pueden solicitar el paquete eritrocitario y mandamos a nuestro personal por sus, tubos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Listo, Se aquí cortó estamos. por un momento, ¿no, licenciada? Se acordó por un momento, algo no quedó claro. Les estaba comentando de cómo realizar las solicitudes en banco de sangre. No sé si me hayan escuchado, doctores. Si hay algo que no haya quedado un poquito claro. Estoy viendo aquí 2 preguntas en el chat. Muy bien. Todo claro, muchas gracias. Se escuchó todo. Muchísimas gracias. De todas maneras, si tienen alguna duda, recuerden que todos nuestros promotores los van a estar visitando para que ustedes vayan ahondando en alguna duda que tengan. Nos gustaría poder trabajar con todos ustedes, ayudarlos en esto, así como comentó el doctor Polo y el doctor Víctor. Banco de Sangre Samalab está en toda la disposición de poder dar algunos cursos de capacitación a ustedes si lo piden de manera por escrito, pero estamos con toda la intención de ayudarlos a ustedes en esta parte de los lineamientos que piden. Ya sabemos que COFEPRIS es muy puntual en las cosas que se requieren, pero estamos a la disposición de ustedes en todo lo que se requiera. No sé si me apoyen a lo mejor el doctor Polo o el doctor Víctor en complementar alguna información que haya dejado pasar, doctores, y si alguien tiene alguna duda, yo quedo aquí a sus órdenes.
Pues yo nada más recalcar, licenciada Rocío, que nosotros queremos hacer las cosas bien. Queremos que los donadores estén contentos también y queremos que la sangre que les vamos a entregar para sus pacientes sea de calidad. Ya trabajamos en esto, ya esperemos que nosotros podamos cumplir con sus expectativas. De igual manera, si tienen alguna sugerencia, también son bienvenidas y pues vamos a seguir trabajando para que puedan tener ustedes sus requerimientos para su hospital. De mi parte, pues sería todo. Les agradezco mucho. No soy doctor Polo, ahí si nos quiere apoyar con otro comentario, por favor. Sí, si algo distinga al banco de sangre, por lo que, bueno, Lumen Consultoría, eh, pues está trabajando de manera conjunta con Samalab, esa cuestión que comenta el doctor y la licenciada. Se están haciendo las cosas lo mejor posible. Sabemos que no hay banco de sangre perfecto, sin embargo, se puede alcanzar poco a poco y con la mejora continua, con sistema de gestión de calidad y obviamente tengan esa seguridad que la sangre que se da en Samalab, que se obtiene en Samalab, es de buena calidad. Y bueno, poco a poco pues se está posicionando en la región oriente del Estado de México, además en otros estados como Puebla, etcétera, y va creciendo este banco de sangre. Felicidades a Samalab y pues estamos a la orden, licenciada, los compañeros médicos, cualquier cuestión, la empresa Lumen Consultoría, de cual yo tengo la fortuna de ser el director general, también estamos a sus órdenes para cuestiones de su hospital, servicios de transfusión, todo lo que ustedes requieran en cuanto a regulación con COFEPRIS, su farmacia, reproducción asistida, etcétera. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Polo. Sí, esa es otra de las ventajas que podremos ofrecerles, doctores. Como lo comentó el doctor Polo, él nos ayudó en toda la documentación, en toda la gestión de las licencias y bueno, ha hecho un gran trabajo. Muchísimas gracias, doctor, por todo el apoyo que siempre nos da, todos los cursos que nos ha dado a todo nuestro personal. Es una persona muy profesional y bueno, siempre nos ha ayudado, lo ponemos también ahí en la mesa por si quieren contactarlo. Pueden preguntar también con sus promotores los teléfonos. No sé si tenga, de todas maneras lo puedo compartir o si lo puede compartir ahorita su teléfono en el chat, doctor, para que si alguien está interesado en poder contactarlo o poder contactarse con usted para alguna pregunta, duda, pues lo puedan hacer. Le agradeceríamos mucho, doctor. Tenemos una pregunta en el chat. Ok, ya está compartiendo el doctor su número telefónico por si alguien está interesado en recibir la información acerca de las licencias. Nos comentan muchas gracias y lo más importante es que nuestros pacientes tengan sangre segura de forma pronta, oportuna, una gran alternativa. Claro que sí, en realidad el laboratorio Samalab está totalmente comprometido con lo que es la calidad para sus pacientes. Estamos preocupados por eso, trabajando arduamente para cuidar todos los procesos de calidad y que a lo mejor algunas prácticas que se llevaban haciendo ya no se realicen, cuidar totalmente al paciente y a ustedes para que tengan un servicio excelente y de calidad. Muchísimas gracias, de verdad les agradecemos muchísimo que hayan participado el día de hoy. También nos compartió el doctor su correo electrónico por cualquier cosa. Y les vuelvo a compartir la liga por si alguno de ustedes no se había registrado para que le podamos mandar su constancia de participación. Un segundo, estoy compartiendo nuevamente. Algo pasa que dice. Ok. Algo pasa. Ahorita voy a tratar de volver a entrar al chat porque no me está permitiendo compartirles el link. No sé por qué.
Ok. De todas maneras, les haré llegar a todos sus promotores, la liga, que si es que no se pudieron registrar, para que les mandemos su constancia de participación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Laboratorio Samalab les da las gracias por esta oportunidad y este tiempo que nos dieron. Mil gracias, doctor Polo, doctor Víctor, gracias por estar aquí, por compartir con ustedes y siempre estar siempre a la mano para ayudarnos y apoyarnos. Gracias por todo. Tengan una muy linda noche. Muchísimas gracias a todos y que tengan una bonita noche. Hasta luego, muchas gracias, licenciada. Gracias por la invitación. Muy buena noche. No, al contrario. Es un gusto tenerlos por aquí. Cuídense mucho y muy buenas noches a todos.